Sánchez ha estado frecuentemente envuelto en controversias, pero lo que aparentemente ha surgido recientemente sobre su presunta inversión de millones de euros, provenientes de los impuestos de los ciudadanos, en la República Dominicana no solo representa un atentado contra la integridad política, sino también una afrenta directa a la sociedad. Suscríbete si amas a tu país. Mientras miles de españoles luchan por sobrevivir ante una inflación desbordada, empleo precario y un costo de vida creciente, surge la acusación de que el presidente, según estas revelaciones, podría estar desviando fondos hacia el extranjero. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la responsabilidad hacia el pueblo que debería proteger? Esta situación va más allá de las típicas promesas incumplidas o las decisiones políticas impopulares. Estamos posiblemente ante un caso de corrupción a gran escala. Aunque España ha presenciado episodios de corrupción en su historia política, en el caso de Sánchez, esto sería aún más grave, dado que ascendió al poder con la promesa de renovación y cambio, comprometiéndose a regenerar la política del país. ¿Qué obtenemos? El mismo esquema de siempre. El poder corrompe, y parece que Pedro Sánchez no es la excepción. La supuesta inversión en la República Dominicana, de confirmarse, revelaría que, mientras habla sobre la justicia social y defiende políticas fiscales que presionan a la clase media y trabajadora, él estaría obteniendo beneficios personales y escondiendo fortunas en el extranjero. Esto sería una traición a los valores de honestidad y servicio público que se espera de cualquier líder, valores que él parece haber perdido. Si estas acusaciones resultan ser ciertas, su credibilidad quedaría seriamente dañada. Ahora, lo que resulta aún más alarmante son los rumores sobre plantaciones de drogas en Tailandia, supuestamente gestionadas por Pedro Sánchez y su esposa. Aunque suena como una trama de ficción, cuando los rumores persisten y empiezan a tomar forma, es posible que haya algo detrás. Aunque aún no hay pruebas concluyentes, es aquí donde se debe exigir una investigación exhaustiva. No se puede permitir que esto sea descartado como simples rumores malintencionados. Si existe alguna verdad, estaríamos ante un nivel de criminalidad devastador, no solo para su imagen política, sino también para la reputación internacional de España. Un presidente involucrado en narcotráfico sería un golpe fatal para la democracia y la confianza pública. Es crucial no ser ingenuos. Tailandia es conocida por sus poderosas redes de narcotráfico, y si alguien con tanto poder e influencia como Sánchez estuviera involucrado en estas actividades, las repercusiones serían desastrosas. Precisamente por eso, aunque parezca increíble, debemos exigir claridad y transparencia. Estas acusaciones no pueden ser desestimadas como meros ataques políticos o conspiraciones infundadas. Necesitamos que los hechos sean esclarecidos oficialmente. Mientras tanto, la realidad es que Pedro Sánchez sigue sin ofrecer explicaciones claras sobre muchos otros asuntos, desde su manejo de la pandemia hasta sus acuerdos con fuerzas políticas que, en muchos casos, son abiertamente contrarias a los intereses nacionales. Lo hemos visto alejarse cada vez más de lo que la mayoría de los españoles considera el bien común, pactando con quienes buscan desmantelar el Estado y fragmentar la unidad nacional, todo ello mientras mantiene una imagen de progresismo y modernidad. Es pura fachada. Lo que realmente hay detrás es un proyecto de poder personalista, centrado en perpetuar su figura política. Además, su política económica está llevando a varios sectores al borde del colapso. Aunque se recaudan cada vez más impuestos, los servicios públicos se deterioran y las familias se ven asfixiadas. Y ahora, con este nuevo escándalo sobre millones en la República Dominicana y las posibles conexiones con el narcotráfico, la situación se vuelve aún más sombría. Es momento de que los españoles despierten y se den cuenta de que Pedro Sánchez no es el salvador que prometió ser. Está jugando un juego peligroso, no solo con las instituciones de España, sino también con la confianza de la ciudadanía. Si no prestamos atención ahora, cuando se revele la verdadera magnitud de estos posibles escándalos, podría ser demasiado tarde. No podemos permitir que esto nos tome por sorpresa. Este asunto requiere investigación, presión pública y, sobre todo, una clara exigencia de rendición de cuentas. Desglosando todo esto en mayor profundidad, lo que está en juego no es solo el presente político de Pedro Sánchez, sino también la confianza que los ciudadanos tienen en el sistema democrático español. Comencemos con la supuesta inversión de millones de euros en la República Dominicana. No se trata únicamente de un escándalo financiero de gran envergadura, sino también de una cuestión profundamente moral. Los impuestos que paga el ciudadano medio, desde el autónomo hasta el asalariado, ya son bastante altos. Con su política fiscal, Sánchez ha asfixiado a la clase media, presentándose como el defensor de los derechos sociales, mientras parece que podría estar beneficiándose personalmente en paraísos fiscales. Esta posible contradicción entre su discurso y sus acciones, si se confirma, lo pondría como un líder completamente carente de credibilidad. Es alarmante pensar que el presidente de un país, quien debería ser el principal garante de la justicia social,
podría estar utilizando su posición para hacer inversiones personales con el dinero de los ciudadanos. Si esto resulta ser cierto, estaríamos ante una crisis de legitimidad sin precedentes en la democracia española. ¿Cómo confiar en alguien que pide austeridad mientras busca refugio para su fortuna en un paraíso fiscal? Este no sería el primer caso de un líder político que, bajo el manto de una ideología aparentemente progresista, esconde intereses privados que nada tienen que ver con el bienestar de la población. Lo hemos visto en otros países y, lamentablemente, España parece no estar exenta de este tipo de escándalos. Sin embargo, lo que hace especialmente grave el caso de Sánchez es su insistente discurso sobre la igualdad y la justicia social, una narrativa que ha sido el pilar de su mandato. Sánchez ha utilizado frecuentemente sus políticas fiscales, a menudo agresivas, para justificar su gestión. Sin embargo, si se descubre que no juega bajo las mismas reglas que impone, ¿qué queda? Un vacío total de confianza. Además, los rumores sobre supuestas plantaciones de drogas en Tailandia, aunque parezcan sacados de una película de Hollywood, ya resultan inquietantes simplemente por el hecho de que circulan, aunque por ahora solo sean eso, rumores. Que estas acusaciones existan ya indica que algo no está bien en el entorno del presidente. Tailandia, como es ampliamente conocido, se ha ganado una reputación lamentable por ser uno de los principales núcleos internacionales del narcotráfico, un fenómeno que tiene un impacto devastador en múltiples niveles. La mera posibilidad de que un líder político de la envergadura de Pedro Sánchez pueda estar vinculado, incluso de manera indirecta, a actividades de esta índole es motivo de gran alarma y preocupación. Si se llegara a confirmar la veracidad de tales conexiones ilegales, las implicaciones serían mucho más profundas y graves que un simple caso de corrupción política. Se trataría de una implicación en un crimen internacional con serias repercusiones para España en su conjunto. En este escenario, no solo se cuestionaría la integridad y la confianza depositada en Sánchez por parte del pueblo español, sino que también se plantearía una implicación en una industria que es responsable de una inmensa cantidad de sufrimiento y devastación a nivel global. El narcotráfico, más allá de ser una actividad criminal de carácter ilícito, constituye una amenaza mundial con un efecto corrosivo en la seguridad, la estabilidad y el bienestar de innumerables comunidades alrededor del mundo. Esta actividad ilícita no solo alimenta la violencia y la delincuencia, sino que también tiene un impacto destructivo en la calidad de vida de millones de personas, erosionando el tejido social y generando un ciclo de sufrimiento que se extiende más allá de las fronteras nacionales. El involucramiento de un líder político en este tipo de actividades no solo traicionaría la confianza del pueblo al que sirve, sino que también arrastraría a España a una esfera de complicidad con una industria que opera al margen de la ley y que, en última instancia, perpetúa un ciclo de opresión y caos a nivel global. El narcotráfico representa una amenaza de tal magnitud que su influencia se extiende a todos los rincones del planeta, generando un entorno de inseguridad y desesperanza que afecta profundamente a las comunidades más vulnerables. La posibilidad de que una figura de tan alto perfil esté asociada con tales actividades subraya la gravedad del problema y la necesidad urgente de una respuesta firme y transparente para proteger la integridad del sistema político y la seguridad de la sociedad. Por supuesto, hay quienes podrían argumentar que estos son meros rumores y que no deberíamos otorgarles una atención desmedida. Sin embargo, el problema radica en que, cuando un líder de la magnitud de Pedro Sánchez ha demostrado una falta de transparencia en diversas situaciones anteriores, se vuelve difícil ignorar tales acusaciones sin cuestionar su validez. En el caso de Sánchez, su historial está plagado de ejemplos en los que la opacidad ha sido una constante, desde su manejo poco claro de las finanzas públicas hasta sus controversiales acuerdos políticos que parecen distar mucho de servir al interés general. La falta de claridad en la gestión de los recursos públicos es un punto crítico, dado que la transparencia en estos asuntos es fundamental para mantener la confianza de la ciudadanía en sus líderes. Las irregularidades y la falta de rendición de cuentas en este ámbito no solo minan la credibilidad del gobierno, sino que también socavan la estabilidad económica y social del país. Además, los pactos políticos en los que Sánchez ha estado involucrado, frecuentemente rodeados de negociaciones secretas y acuerdos poco transparentes, han suscitado preocupaciones legítimas sobre si estos acuerdos realmente están alineados con los principios de equidad y justicia. Dado este historial de falta de transparencia, la aparición de nuevas acusaciones, incluso si inicialmente parecen ser rumores, adquiere una dimensión de seriedad que no puede ser pasada por alto. La reputación de un líder, especialmente en el contexto político, está íntimamente ligada a su capacidad para manejar los asuntos públicos de manera abierta y honesta. La reiterada falta de claridad en su gestión alimenta la sospecha y la desconfianza, haciendo que cualquier nueva acusación sea considerada con una dosis adicional de escepticismo. Por lo tanto, el desafío no es solo determinar la veracidad de estos rumores, sino también abordar el problema subyacente de la falta de transparencia y rendición de cuentas.
La necesidad de una mayor claridad y apertura en la gestión pública se vuelve aún más crucial cuando los antecedentes del líder en cuestión han demostrado ser problemáticos. En última instancia, la confianza en la política y en los líderes gubernamentales depende en gran medida de su compromiso con la transparencia y la honestidad, elementos que, cuando están ausentes, ponen en riesgo la estabilidad y la integridad de las instituciones democráticas. Esta opacidad y falta de responsabilidad no solo alimentan la especulación sobre la veracidad de los rumores, sino que también exacerban el escepticismo generalizado. La ausencia de transparencia en la administración de un líder como Pedro Sánchez incrementa la duda pública, generando una atmósfera en la que las acusaciones, incluso las menos confirmadas, comienzan a ser vistas con seriedad. Además, el contexto más amplio de su gobierno contribuye significativamente a la percepción negativa. Mientras emergen estas posibles actividades turbias, el país continúa enfrentando desafíos económicos y sociales profundos que parecen ser ignorados o mal gestionados. El desempleo en España persiste como uno de los más altos de Europa, un reflejo preocupante de la incapacidad para crear empleo sostenible y de calidad. La precariedad laboral se ha convertido en una norma dolorosamente común, con contratos temporales y condiciones laborales inestables que afectan a una gran parte de la población activa. La deuda pública, lejos de mostrar signos de reducción, sigue creciendo de manera alarmante, poniendo en riesgo la estabilidad económica a largo plazo y limitando la capacidad del gobierno para invertir en áreas críticas. En lugar de avanzar hacia una mejora significativa en los servicios sociales, estos están experimentando un deterioro constante. Las políticas fiscales implementadas bajo la dirección de Sánchez, lejos de ofrecer alivio, parecen intensificar las dificultades económicas de muchos ciudadanos. La carga fiscal adicional y la ineficiencia en la administración de recursos están agravando las dificultades económicas de la mayoría, haciendo que las promesas de mejoras y reformas se vean cada vez más distantes. En este contexto, el escepticismo respecto a la gestión del gobierno no es meramente una reacción a rumores, sino una respuesta a una realidad tangible en la vida de los ciudadanos. La falta de transparencia y responsabilidad se entrelaza con la incapacidad del gobierno para abordar de manera efectiva los problemas económicos y sociales, creando un ciclo en el que la desconfianza y el malestar público se alimentan mutuamente. La percepción de corrupción o mala gestión se convierte en un reflejo de una administración que no solo lucha con las demandas de gobernar, sino que también enfrenta el desafío adicional de restaurar la confianza perdida en un entorno de creciente incertidumbre y descontento. Luego está el tema de su política de alianzas, un aspecto que ha generado considerable controversia y desconfianza. Pedro Sánchez ha construido su mandato sobre una base de acuerdos con fuerzas políticas que, en muchos casos, tienen intereses que son abiertamente conflictivos con la idea de la unidad de España. Su estrategia ha incluido pactos con partidos independentistas que, a pesar de sus promesas y aparente lealtad a las instituciones democráticas, persiguen agendas que buscan desmantelar el Estado y fragmentar la unidad territorial del país. Estos pactos no solo parecen contradecir los principios fundamentales de cohesión nacional, sino que también ponen en duda la estabilidad política y social del país. Este tipo de maniobras políticas, que deberían ser vistas como un esfuerzo por encontrar un terreno común y construir consensos, en realidad se perciben más como una traición a la integridad nacional. Al aliarse con fuerzas que tienen como objetivo explícito la ruptura del Estado, Sánchez parece estar dispuesto a comprometer principios fundamentales con tal de asegurar su permanencia en el poder. Este enfoque plantea serias dudas sobre la autenticidad de sus intenciones y su compromiso con el bienestar de España en su conjunto. La persistencia en mantener estos acuerdos, a pesar de las críticas y el impacto potencial sobre la unidad del país, ha generado una atmósfera de desconfianza en la opinión pública. La pregunta que surge es si Sánchez está realmente motivado por el interés genuino en el bienestar de la nación o si su objetivo principal es perpetuar su propio estatus y enriquecer su posición a costa del pueblo español. La percepción de que estas alianzas podrían estar más orientadas a servir sus propios fines políticos y personales que a promover el bien común intensifica la preocupación pública. En última instancia, la forma en que Sánchez ha manejado sus relaciones políticas y sus decisiones de alianza plantea interrogantes serios sobre sus verdaderas motivaciones y el impacto de su liderazgo en la cohesión y el futuro de España. La creciente percepción de que podría estar priorizando su permanencia en el poder por encima de la estabilidad nacional contribuye a la erosión de la confianza en su administración, reflejando una crisis de legitimidad y un desafío persistente a su capacidad para gobernar de manera efectiva y responsable. Es fundamental que estas acusaciones y rumores no se queden únicamente en el ámbito del escándalo mediático. Se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva. La justicia y las instituciones tienen la obligación de exigir transparencia. Pedro Sánchez debe aclarar públicamente si posee o no inversiones en la República Dominicana y si hay algo de cierto en los rumores sobre sus posibles vínculos con actividades ilegales en Tailandia. No es suficiente desestimarlos como ataques políticos.
Los ciudadanos merecen respuestas claras y contundentes. Por lo tanto, no estamos ante un escándalo político más, sino ante una posible crisis de confianza que podría sacudir los cimientos de la democracia en España si estas acusaciones no se manejan con la seriedad que requieren. Suscríbete si amas a tu país y deja tus comentarios.